Buenas, vamos a dar inicio a la sustentación de nuestro trabajo de grado titulado Niveles de razonamiento geométrico que evidencian estudiantes de octavo grado en la implementación del aula invertida. Mi grupo está conformado por Omar Ramírez y mi persona, Ronaldo Bañate. A continuación, presentamos un resumen de lo que contiene nuestra investigación. Esta investigación aborda el estudio de los niveles de razonamiento geométrico que evidencian estudiantes de grado octavo cuando resuelven tareas matemáticas en el contexto de la pandemia COVID-19 y las dificultades en el aprendizaje de la geometría. Se trazó como objetivo principal caracterizar los niveles de razonamiento geométrico que evidencian estudiantes de grado octavo de la institución Adolfo León Bolívar Mar en Cohesión Atlántico bajo la metodología del aula invertida. Como metodología, el aula invertida permitió el logro del objetivo principal y partiendo de las características plasmadas en el modelo de Van Hill, se logró concluir que los estudiantes alcanzaron los tres primeros niveles de razonamiento geométrico, que son visualización, análisis y clasificación, en las tres tareas. Y solo en la tarea 3 los estudiantes alcanzaron el cuarto nivel correspondiente a deducción formal. Nuestro problema de investigación se resume en los siguientes aspectos. De acuerdo a la UNESCO 2020, la COVID-19 ha impactado en todos los países de la región, afectando a toda la comunidad educativa en general. El cierre de los centros educativos como una de las medidas adoptadas para evitar el contagio masivo de la COVID-19 tiene a millones de estudiantes sin poder asistir a los centros educativos. En cuanto al aprendizaje de la geometría, López y García 2008 señalan que los diversos impedimentos que manifiestan los estudiantes en cuanto al entendimiento de los conceptos geométricos se debe a la manera como se les ha enseñado. Asimismo, la forma de enseñar del docente depende de los conocimientos que él tenga acerca de lo que significa la geometría. Y en cuanto a los niveles de razonamiento geométrico, Hoyt y Donosti 2005 señalan que se piensa que el quinto nivel de razonamiento geométrico es un obstáculo inalcanzable para los estudiantes y en ocasiones se ha renunciado a él. Investigaciones afirman que los estudiantes que aún no alcanzan una carrera universitaria alcanzan como máximo los tres primeros niveles de razonamiento geométrico. A partir de las problemáticas identificadas, surge como pregunta principal, ¿cuáles son los niveles de Van Hill que evidencian los estudiantes de grado octavo en el contexto del aula invertida? Y como objetivo general, caracterizar los niveles de Van Hill evidenciados por los estudiantes de grado octavo en el contexto del aula invertida y los videos creativos de geometría. Surgen unas preguntas secundarias clasificadas de la siguiente manera. ¿Qué caracteriza los niveles de Van Hill evidenciados por los estudiantes de grado octavo en el contexto del aula invertida y el uso de videos creativos? ¿Cómo el aula invertida permite que los estudiantes transiten de un nivel a otro? ¿Y de qué forma los videos creativos posibilitan que los estudiantes aprendan geometría a través de la implementación del aula invertida? Asimismo, se plasmaron unos objetivos específicos que se clasifican de la siguiente manera. Identificar, describir y clasificar los niveles de Van Hill que evidencian los estudiantes de grado octavo cuando resuelven tareas de geometría al implementarse el aula invertida. ¿Por qué es importante esta investigación o qué beneficios aporta? De acuerdo a Moreira 2016, el enfoque del aula invertida permite combinar la clase con diversos tipos de actividades individualizadas en que se promueve la motivación. Cedeño y Viguera 2020 afirman que el aula invertida genera un entorno de participación activa, un ambiente dinámico y un aprendizaje autónomo en el que cada estudiante aprende bajo su propio ritmo. Y Vargas y Gamboa 2013 señalan que la geometría es importante porque contribuye con la mejora de las capacidades del pensamiento de los estudiantes, tales como la incorporación de la conceptualización con la visualización, la percepción espacial, entre otros. Entre los fundamentos teóricos de nuestra investigación tenemos inicialmente unos antecedentes que se clasifican en tres internacionales, tres nacionales y tres locales, de los cuales nos nutrimos para llevar a cabo nuestra investigación. Por ejemplo, en el artículo realizado por Jaime y Gutiérrez en 2012 nos contribuyó mucho, dado que presentaron los modelos de enseñanza de la geometría desde un nivel infantil hasta un nivel superior, incluyendo el modelo de Van Hill, porque este permite organizar cómo se lleva a cabo ese proceso de aprendizaje. Dentro de nuestro marco teórico contamos con dos teorías. La primera de ellas son los niveles de Van Hill, donde Barreras y Reyes, 2015, lo definen como el modelo que instaura los criterios para determinar cómo se está llevando a cabo ese proceso de aprendizaje. Además, admite el análisis de cuáles son las causas o dificultades que presentan los estudiantes al momento de aprender geometría. ¿Por qué nos enfocamos en esta teoría? Porque nos permite organizar y categorizar cómo se está llevando a cabo los procesos de aprendizaje de la misma. Estos niveles van de la mano con una serie de fases las cuales los estudiantes deben transitar al momento de aprender un nuevo concepto, debido a que los niveles lo van alcanzando durante su vida estudiantil.
La segunda teoría es el aula invertida, donde Prieto 2017 la define como hacer en casa lo que habitualmente se hacía en el aula y hacer en el aula lo que habitualmente se hacía en casa. Lo que quiere decir el aula invertida es que el aula invertida quiere darle un giro a las clases. ¿Cómo? Que, que el docente le proporcione al estudiante un material para que lo estudie y lo visualice en casa. Y en el momento de que llegue a la clase, el estudiante esté en la facultad de responder a alguna tarea que le asigne el docente en ese espacio, a diferencia de las clases tradicionales a las que están acostumbrados, que era que el docente les explicara la temática en el aula y luego en casa le asignara una tarea. Dentro de nuestro marco conceptual contamos con unos elementos importantes que aportaron de forma relevante en nuestra investigación, como es la importancia de las TIC, dado que nos permitió seguir con los procesos de enseñanza-aprendizaje. El video educativo nos ayudó a estimular a los estudiantes para que se sintieran guiados y en la parte geométrica, los conceptos que utilizamos para nuestra aplicación. En el diseño metodológico nos preguntamos, ¿cuál es el enfoque de nuestra investigación? El enfoque de nuestra investigación es de corte cualitativo, dado que los sujetos implicados son los estudiantes y sus respuestas al momento de realizar las tareas, lo cual se requiere un análisis desde un punto de vista cualitativo y no cuantitativo. Como referente metodológico tenemos los principios, tenemos a Cajuan y Fun 2017, donde se adaptó la segunda fase de nuestra investigación llamada principio de instrucción, y a Algarín 2013, donde se adaptó la tercera fase de investigación llamada fase de análisis, ya que nos brindó o nos proporcionó el análisis pertinente a nuestra aplicación. Antes de iniciar con las fases de nuestra investigación, cabe resaltar que el aula invertida no cuenta con una metodología propia que nos indique cómo planificar, desarrollar y analizar las clases matemáticas. Tenemos tres fases de investigación y la primera fase es planificación, que es aquella que se evidencia cuando el docente selecciona una temática a trabajar y se dispone a realizar ese material de estudio que va a ser entregado a los estudiantes con anterioridad. Como fase 2 tenemos la fase de instrucción, que es aquella que se divide en dos momentos, antes de clase y durante la clase. ¿Cuándo se evidencia antes de clase? Cuando los estudiantes estudian, tratan de comprender y visualizar tantas veces ellos lo consideren el material de estudio enviado por el docente con anterioridad, y durante la clase deben estar en la facultad de responder las tareas que le asigne el docente dentro del aula. Y si presentan alguna duda, notificarle al docente para que le dé su respectiva retroalimentación de manera inmediata. Y por último, la fase de análisis, ya después que los estudiantes realicen las respuestas de las tareas o den respuesta a las tareas, se inicia a hacer esa fase, ese análisis. Y para hacer ese análisis contamos con 4 criterios, que es una transcripción del material de estudio, que es la primera. Segundo, una lectura minuciosa de ese material. Tercero, organizar de acuerdo a los niveles de razonamiento. Y por último, describir el análisis para hallar el significado de la respuesta por los estudiantes. La población involucrada en esta investigación se refiere a los estudiantes de octavo grado de una escuela pública ubicada en el sur del Atlántico, específicamente en Swan, llamada Institución Educativa Adolfo León Bolívar Marenco. La muestra, como la define Fernández y Batista 2014, donde la definen como un conjunto, un subgrupo de esa población. ¿Cómo seleccionamos la muestra? Esta muestra la seleccionamos bajo 2 criterios, que son grado académico y conocimientos previos, y se seleccionaron 5 estudiantes. La técnica, como la define Área 2012, es el procedimiento, la forma de cómo obtener esa información,
¿Cuál fue la técnica en este caso? Estudio de casos múltiples, donde Rules y Mitchell señalan que esta técnica nos permite explorar más de un sujeto. ¿Cuál fue nuestro instrumento? Fue el cuestionario de preguntas abiertas, donde Bernal lo define como un conjunto de preguntas que nos generan la información necesaria con el propósito de alcanzar los objetivos de la investigación. Para recolectar la información se diseñaron 4 sesiones, cada una de 45 minutos, a excepción de la primera sesión correspondiente a la tarea previa, que era para evaluar los conocimientos previos de los estudiantes y la metodología del aula invertida. Ahora, pero ¿cómo se diseñó, cómo se recolectó la información como tal? Bueno, se diseñó una página web en el cual se colgó el material que debían utilizar los estudiantes, es decir, un video creativo de geometría, un problema de aplicación y un cuestionario de Google elaborado en Google Drive, ¿sí? Y en este espacio se guardaría toda la información necesaria. Presentamos algunas evidencias en la página web diseñada en Genially, en el cual se muestra el título de la tarea, el objetivo, un problema de aplicación y una imagen alusiva a ese problema. ¿Cuáles fueron los principales resultados obtenidos en esta investigación? Bueno, en la tarea 1, el cual el tema fue el círculo y la circunferencia, los estudiantes alcanzaron los 3 primeros niveles, dado que en el nivel 0 reconocen las figuras. En el nivel 1 describen los elementos teniendo en cuenta algunas características y en el nivel 2 logran establecer una clasificación partiendo de las diferencias entre una recta secante y una recta tangente. En el nivel 3 y 4 no pudo ser alcanzado dado que el estudiante no realiza deducciones formales y tampoco hace uso de acciones para argumentar su respuesta. En las evidencias de la tarea 1 se puede mirar que es de nivel 2, dado que el estudiante, partiendo de las características del radio y del diámetro, logra identificar al que se hace referencia. Y la otra no es de nivel 5, dado que no se evidencia una deducción formal. En cuanto a los resultados de la tarea 2, en el cual el tema fue triángulos y elementos notables, los estudiantes logran en el nivel 0 alcanzarlo, dado que identifican el triángulo teniendo en cuenta su forma. En el nivel 1 identifican un criterio para determinar a qué elemento del triángulo se hace referencia. Y en el nivel 2 logran clasificar a qué elemento se hace referencia en el problema a partir de las características que presenta. El nivel 3 y 4 no pudo ser alcanzado, dado que no se apoya en una deducción formal y no justifica su respuesta en base a acciones. Es evidente que en la tarea 2, esta respuesta es de nivel 3, dado que el estudiante, partiendo de los elementos del triángulo, teniendo en cuenta sus características, logra identificar al que se hace referencia en el problema o clasificarlos. En cuanto a los resultados de la tarea 3, en el cual el tema fue triángulos y sus generalidades, los estudiantes alcanzaron los 4 primeros niveles de razonamiento. En el nivel 0, los estudiantes visualizan triángulos en el entorno. En el nivel 1, identifican cierta propiedad de los triángulos. Y en el nivel 2, los estudiantes logran establecer una clasificación de los triángulos de acuerdo a sus características invariantes. El nivel 3 lo alcanzaron dado que deducen un resultado en base a propiedades de los triángulos y hacen uso de algunas demostraciones sencillas. En el nivel 4 no se alcanzó dado que los estudiantes no utilizan sistemas axiomáticos. Aquí se logra evidenciar que los estudiantes en la tarea 3 alcanzaron los niveles, dado que, por ejemplo, en el punto 3 los estudiantes identifican el triángulo rectángulo partiendo de una característica específica que ellos poseen. En el cuarto, logran hacer una demostración sencilla para hallar el valor del ángulo faltante. Y en la última, no es de quinto nivel porque no hacen uso de una deducción formal. Como, como conclusiones o resultados, evidenciamos que los estudiantes de octavo grado alcanzaron los 3 primeros niveles, que son reconocimiento, análisis y clasificación. ¿Por qué reconocen? Porque eh, se, se concentran en la apariencia física de la figura. ¿Por qué analizan? Porque están de acuerdo o se evidencia las características de esa figura. ¿Y por qué clasifican?
porque utilizan las propiedades de las figuras. En un caso particular, que en la tarea 3 los estudiantes alcanzaron el tercer nivel de deducción formal porque hicieron o dedujeron de forma eh, correcta o formal. También el aula invertida posibilitó que los estudiantes se apropiaran o comprendieran los conceptos desde casa. También permitió la caracterización de los niveles de esos estudiantes. Y como recomendaciones, tenemos que darle o atribuirle la importancia que ha perdido la geometría en los últimos tiempos. Nos permite también como docentes colgar un material a la web para que los estudiantes lo tengan a la mano en el momento en que tengan la necesidad de hacerlo. El hacer uso de esta metodología nos proporciona por lo menos brindarle este acceso a esos estudiantes que no cuentan con, con los recursos, y el aula invertida genera un impacto positivo ya que estimula el aprendizaje de los estudiantes por la forma como se trabaja. Aquí presentamos las referencias bibliográficas utilizadas en esta investigación. Este certificado lo tuvimos al participar como ponentes en la Universidad Antonio Nariño, con la colaboración de nuestros asesores, dejando en alto a la Universidad del Atlántico. Agradecemos por todo el acompañamiento a lo largo de nuestra carrera y todo lo que nos aportaron. Muchas gracias. Este es otro de los productos de la investigación, que es un capture del portal a la que enviamos un artículo o nuestro artículo científico para su revisión y su pronta publicación. Gracias por todo y por brindarnos durante este tiempo de nuestra carrera este apoyo incondicional. Quedamos atentos y en disposición para atender las preguntas que deseen formular. Gracias.